Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes con todos. ¿Me podrían confirmar que se ve bien la pantalla? Buenas tardes, ingeniero. Sí se ve correcto. Buenas tardes. Gracias, Robert. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra semana número 2 del curso. Hoy tenemos la siguiente agenda. Vamos a ver dos tópicos en total, según el sílabo. Vamos a ver versionamiento de código. Vamos a revisar lo que es Git. Y vamos a recordar un poco de lo que es código front-end. O sea, lo que es HTML. No vamos a ver CSS ni JavaScript aún, pero vamos a recordar un poco de HTML. Luego vamos a hacer un par de ejercicios. Les voy a dejar una actividad para casa y vamos a tener una evaluación al final. Espero que el tiempo nos alcance. Bien, vamos a empezar con el tema de versionamiento. Voy a lanzarles una pequeña encuesta. Por favor, les agradecería que la respondan. Marquen la tercera opción si no saben a qué me refiero con versionamiento. Muy bien, ya veo 4 respuestas, me faltan 4 más. Bueno, 3 más en realidad. Me falta 1. Ok. Bueno, esto es el resultado de la encuesta. Voy a compartir con ustedes el resultado. Solo una persona ha visto lo que es el sistema de versionamiento y el resto no está seguro de lo que es. Entonces, yo les voy a mostrar una imagen y tal vez con esto ustedes cambien su respuesta. ¿Se les hace familiar esta imagen? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué recuerdos les trae esa imagen? Pueden usar su micrófono, no se preocupen. Si tienen problemas con el micrófono, escriben, pero si saben que su micrófono funciona, lo pueden utilizar. Sí, cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, vamos enumerando el primero, el segundo, porque estamos haciendo colectivo o así, hasta que ponemos el final o la firma, algo así. Así es. Ajá. Bueno, lo ideal sería que sea versión 1, versión 2, y cuando lleguen a la versión final, pues ahí quede, ¿no? Pero a veces cuando creen ya haber terminado, pues generan otra versión más y le nombran versión final, final, esta sí, y así, ¿no? Versión final definitiva. Y así. Lo que hacen ustedes al realizar ese tipo de ejercicios, de generar una copia del fichero y colocarle una etiqueta para reconocer en qué se diferencia de otros archivos, a eso se le llama versionamiento. Entonces, si ustedes han hecho esta práctica, significa de que sí han versionado y debieron haber respondido sí en la encuesta. Ahora, este sistema de versionamiento no es muy eficiente que digamos, ¿no? ¿Quién le ve una desventaja a este sistema? Algo que les haya pasado a ustedes. ¿O funciona perfectamente? No, a Se veces se equivocó solamente confunde. enviar un archivo. ¿Al momento de enviar un archivo? Te puedes equivocar en el nombre. Ah, claro, sí, ¿no? Al momento de querer presentar el fichero, tal vez seleccionan una versión que no es. O tal vez si ustedes están en un equipo y, por ejemplo, a una persona le tocó desarrollar un capítulo y a otra persona otro capítulo. Entonces trabajan en paralelo, por separado, y después cuando vienen a juntarlo, es cuando ocurre la pesadilla, ¿no? Pero cuando es texto no es muy complicado, ¿no? Porque juntan un capítulo que está en una parte del documento con otro capítulo que está en otra parte, entonces simplemente lo fusionan.
pero si ambos modificaron un mismo capítulo porque encontraron tal vez fallas ortográficas o, no sé, quisieron mejorar la redacción de algún párrafo puntual, entonces ahí la mezcla, la fusión es un poco más complicada, ¿verdad? Entonces, tiene sus desventajas. De hecho, yo cuando veo esta imagen, siempre me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, específicamente cuando veía proyectos de código, proyectos de software. No todos en mi equipo, no todos les gustaba programar. Entonces nosotros éramos prácticos y nos dividíamos el trabajo de la siguiente manera. Al que más le gustaba programar, se dedicaba a programar. Normalmente de los 4 o 5, a uno, máximo 2 le gustaba programar. ¿Qué hacían los demás? Un segundo integrante hacía tal vez el informe. Se dedicaba netamente a hacer el informe. Otro se dedicaba a imprimirlo. Otro ponía la casa y ponía la comida para que lo pongamos en la lista final de integrantes. Y así nos dividíamos el esfuerzo. Obviamente no es la mejor distribución, pero era la forma en que nos arreglábamos en ese entonces. Sin embargo, yo recuerdo que para ese entonces, pues nuestros profesores, al menos cuando yo estuve en la universidad, nunca nos hicieron saber de que existían formas de poder versionar, así como se versionan los documentos, pero también se puede versionar el código fuente de un programa. Lamentablemente yo no lo vi en la universidad, lo tuve que aprender ya afuera. La calle me tuvo que enseñar a versionar para poder trabajar con otras personas. Entonces, esto no va a pasar con ustedes porque ustedes van a ver versionamiento aquí, justamente en esta clase. ¿Y en qué nos beneficia el versionamiento de código? Bueno, creo que la parte más obvia es que ustedes pueden generar versiones de sus avances. Por ejemplo, ustedes deben haber jugado algún videojuego como Mario, en donde van avanzando por el mapa y en medio del mapa se encuentra alguna banderita. ¿Para qué sirve esa banderita dentro del juego? ¿Quién me puede decir? Para marcar la meta. Para marcar... Ah, sí, esa es la última. Bueno, la última del juego No. dentro de Mario es cuando cuál? acabas el mapa. Las que están... Claro, la bandera blanca está diciendo, ¿no? Ese es Claro, para guardar hasta el avance. El checkpoint. efectivamente. Guarda el avance hasta ese punto. Entonces, si ustedes más adelante mueren, empiezan ahí nuevamente, ¿verdad? Cuando ustedes versionan código, ustedes deciden cuándo quieren colocar la bandera dentro de su avance. ¿Y para qué sirve colocar esa bandera? Esa bandera sirve para guardar una referencia a lo largo del tiempo y que ustedes puedan ir hacia esa referencia en cualquier momento, ya sea que están en el futuro y quieren regresar o quieren compartir esa bandera con otra persona. Entonces, otros integrantes del equipo pueden ir hasta ese punto y ustedes deciden en qué momento utilizarlo. Es como cuando ustedes desarrollan un capítulo dentro del trabajo grupal y dicen, ya terminé mi capítulo, voy a colocar acá mi bandera, es decir, voy a colocar aquí mi versión, le voy a poner un nombre, una descripción sobre lo que he hecho, y eso es lo que voy a compartir con otro integrante de mi equipo. Entonces, eso es lo que ocurre con el versionamiento. Ustedes pueden generar puntos de guardado, como en los videojuegos, a lo largo que ustedes van desarrollando todo su proyecto. Ahora, tampoco es recomendable de que ustedes, desde que inician hasta que terminan su proyecto, no generen ningún punto de guardado. Porque hay situaciones en las que ustedes van a querer regresar en el tiempo y decir, bueno, esta parte de aquí creo que no va a funcionar. Entonces retrocedo, corrijo y genero una nueva versión. Eso es posible gracias a los sistemas de versionamiento. Si ustedes no versionan, regresar hasta un punto en el pasado es mucho más complicado. Porque no tienen una trazabilidad de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros vamos a utilizar Git como sistema de versionamiento. Git es un programa especializado en versionar contenido, no necesariamente código fuente, pero pueden versionar otras cosas también, pueden versionar imágenes, pueden versionar ficheros diferentes a código. Pero yo creo que su especialidad es poder entender el contenido y generar un sistema de versiones muy eficiente para lo que va cambiando dentro del contenido. Entonces es importante que lo que versionen sea un texto que se pueda analizar. ¿Ok? Otra cosa importante para la que es el versionamiento es poder identificar
cuáles han sido las contribuciones de cada integrante dentro de un equipo. Por ejemplo, regresando al escenario que yo les explicaba de lo que me pasaba a mí en la universidad, en donde solo uno programaba y los demás hacían otras cosas. ¿Qué pasaba al final? El profesor pensaba que todos habíamos hecho todo el trabajo. Cuando hay un sistema de versionamiento de por medio, en ese sistema de versionamiento está la historia de lo que han hecho, de lo que ha hecho cada integrante a lo largo del tiempo. Entonces, yo podría saber, si es que ustedes comparten conmigo su repositorio del trabajo final, que lo van a ver en el laboratorio, pero si ustedes comparten conmigo ese repositorio, yo podría ver qué está haciendo cada uno, qué contribución ha hecho cada uno, qué línea de código ha escrito cada uno de ustedes. Y podría saber quién no está trabajando, o quién está trabajando, o quién se está llevando todo el trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder gracias a utilizar un sistema de versionamiento. Le podemos llamar auditoría, por ejemplo. Entonces, continuando con lo que es Git, ¿me podrían confirmar, alguien me podría decir sí o no, si es que ya vieron Git en laboratorio? Lo instalamos. Instalamos. Ah, ya lo instalaron, perfecto. Entonces voy a pasar rápido esta parte de aquí. Para verificar de que ustedes tienen Git instalado en su PC, básicamente deben ejecutar el comando git espacio -- version. Si la computadora les responde a ese comando, significa que tienen instalado Git. Si el terminal de sus computadoras les responde de que no reconoce el comando Git, es pues porque no lo tienen. Entonces, esa es una forma de saber si está instalado o no. Entonces, por ejemplo, yo voy a rápidamente ejecutar aquí en mi terminal. Por ejemplo, yo escribo git y me sale todo este mensaje de acá. Y si pongo git -- version, me dice que tengo la versión 2.28. Eso significa que tengo instalado Git. Pero si a ustedes les sale comando no reconocido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a la página de Git, que es la que está ahí en la presentación, descargarlo e instalarlo. La instalación de Git es tan sencilla como hacer next, 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 finish. No hay casi nada que configurar. Entonces es algo muy, muy fácil de hacer. Lo que sí es un poquito tedioso es configurarlo por primera vez. Porque hay que decirle un par de comandos a Git para que Git sepa quiénes somos. Y esto se hace de la siguiente manera. Primer comando. Ese comando lo que hace es establecer, guardar dentro de la configuración de Git cómo nos llamamos. En este caso el comando es git config espacio -- global espacio username es el nombre del parámetro y lo que va entre comillas es nuestro nombre. Y el segundo comando que debemos ejecutar es este de aquí. Es muy similar al anterior, pero el parámetro cambia. En vez de username, es user email. Y luego colocan su correo. Un correo al cual ustedes tengan acceso. Un correo que los identifique a ustedes. Ahora, ¿cada cuánto se hace esto? Esto se hace una sola vez. Por PC. Es decir, si ustedes están trabajando en una PC, en un proyecto, ustedes van a ejecutar esto una sola vez. Pero ¿qué pasa si de acá en 2 meses, o una semana, o mañana tal vez, su computadora se malogra y ustedes se ven forzados a cambiar de equipo? O sea, si ustedes cambian de computadora, ustedes van a tener que nuevamente volver a ejecutar estos dos comandos para decirle a Git quiénes son. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Si de aquí hasta que acabe el curso ustedes no cambian de computadora, entonces este comando solo lo van a ejecutar una sola vez. Pero si tienen una laptop y una computadora de escritorio y están cambiándose de una a otra, ya saben que hay que hacerlo una vez por cada una de las computadoras. Ahora, el concepto más importante dentro de Git, yo creo que es los repositorios. El repositorio dentro de Git es un directorio donde el proceso de Git va a estar escuchando, verificando si es que el contenido de dicho directorio cambia, si se le agregan archivos, si se eliminan archivos, si modifican un archivo, qué cosas modificaron en ese archivo. El proceso de Git está a la espera, está al tanto de que cambios ocurren. Y cuando ocurren esos cambios, los versiona.
Entonces, para empezar a trabajar con Git, lo primero que ustedes necesitan es una de dos cosas. O crean un repositorio, ustedes crean un repositorio nuevo, o si es que ustedes se van a unir a trabajar a un repositorio que ya existe, en ese caso lo que ustedes van a hacer es clonar un repositorio ya existente. ¿Por qué clonar? Git tiene una arquitectura distribuida. Eso significa de que puede existir un repositorio que contenga toda la información de un proyecto, es decir, el código fuente. Y si ustedes quieren contribuir a ese repositorio, es decir, añadir cosas, modificar cosas, eliminar cosas, etc., ustedes no necesitan ir al repositorio y enviar los cambios ahí directamente. Ustedes lo que van a hacer es sacarle una copia. A esa copia se le llama la clonación. Clonan el repositorio. ¿Dónde lo van a clonar? En sus PCs. Y una vez que lo clonan en sus PCs, ahí ustedes realizan todos los cambios. Ahí ustedes hacen las modificaciones, todo lo que quieran cambiar sobre ese proyecto. ¿De acuerdo? Por eso es que lo segundo que está en rojo dice clonar, porque van a copiar. Entonces, me imagino que ustedes se van a estar preguntando, si yo le saco una copia y yo coloco mis cambios en la copia, ¿en qué momento el repositorio original se va a enterar de los cambios que yo hice? Y es ahí donde vienen una serie de operaciones que vamos a detallar a continuación. Vamos a revisar 4 operaciones hoy día. Hoy día los vamos a poner en práctica. Estas 4 operaciones básicas son las siguientes. Por si acaso aquí los espacios en blanco van a estar así en la diapositiva, así que yo les recomiendo que tengan un cuaderno de apuntes y ahí coloquen lo que vamos a discutir aquí. La primera operación es la que ya conversamos, la de la clonación. El clonar permite descargar una copia de un repositorio remoto y mantener un vínculo hacia ella. ¿Qué significa remoto? ¿Alguien me podría decir qué significa remoto? Puede estar alojado en la nube. Lejano. Muy bien. Yo diría lejano. Lejano es más neutral. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, estar aquí en mi computadora y al costado mío hay otra computadora que no está en la nube, simplemente es otra computadora en mi red local. Para mí, esa otra computadora es remota. Y si yo estoy en la otra computadora, yo diría que esa computadora, es decir, si yo estoy trabajando en esa otra computadora, yo diría que esa computadora es la computadora local, es el lugar donde estoy trabajando. Y esta, donde estuve hace un rato, sería la remota. Entonces, es relativo a dónde se encuentran ustedes, ¿ok? La computadora donde ustedes estén en este momento es la computadora local. Y cualquier otra computadora que esté fuera del alcance de su computadora, le vamos a llamar remoto, ¿ok? Entonces, regresando a la clonación, lo que se va a hacer es, se va a copiar un repositorio que esté en una PC distinta a la nuestra. Por eso dice remoto. Segunda operación, commit. Esta operación es una operación que se realiza todo el tiempo. El commit es la operación que nos permite generar versiones. O sea, si tuviera que resumirlo, para que ustedes lo coloquen así en su cuaderno con pocas palabras, yo diría que commit es la operación que genera versiones. ¿Y qué cosa es generar una versión? Es lo que hablamos de la bandera, ¿no? Es poder colocar ese punto de guardado y decir, hasta aquí todo lo que yo haya cambiado va a tomar como nombre, va a convertirse en una versión. Y cada vez que ustedes generen una versión, es importante y es obligatorio que le asignen un nombre descriptivo sobre qué trató el cambio. Es decir, si ustedes están en un proyecto y les piden actualizar un parámetro por ahí dentro del sistema, ustedes van al fichero donde tienen que hacer el cambio, hacen las modificaciones y luego van a guardar ese cambio, ya sea porque han modificado 1, 2 o 3 ficheros, no importa cuántos ficheros hayan modificado. Una vez que ustedes han comprobado que el cambio que ustedes han implementado funciona y está haciendo lo que se espera que haga, entonces ustedes generan una versión y eso lo hacen con la operación de commit. Recuerden, un commit puede estar asociado a uno o varios ficheros, o sea, no necesariamente es un commit por fichero cambiado. ¿Okay?
Y cuando ustedes le dicen estos X ficheros que yo he cambiado se van a convertir en una versión, Git les va a decir, ¿y cómo llamamos a esta versión? ¿Qué mensaje asociamos a este paquete cambiado? Y es ahí donde ustedes van a escribir, ¿no? He actualizado el parámetro, tal. Lo más descriptivo posible. Se recomienda que no sean más de 50 caracteres. Es simplemente una recomendación. No es una limitante real. Puede ser más extenso aún. Pero tomen nota de esto, por favor, en sus cuadernos. Durante las evaluaciones, yo examino el mensaje que ustedes le ponen a las versiones. ¿Ok? Y es para mí muy importante, y de hecho yo lo pongo en la evaluación. Creo que si no me equivoco, en la segunda y tercera, si es que no es en la primera y la segunda práctica, yo coloco una pregunta exclusiva de 5 puntos al manejo de Git. Es decir, yo normalmente dejo cosas por implementar en las prácticas de teoría. Yo les digo, implementen esto, esto y esto. Y uno de los rubros, de los 20 puntos, una de las preguntas dice manejo de Git. Y es ahí donde yo evalúo si ustedes generan las versiones de una manera amigable de entender. Por ejemplo, yo he visto casos, ¿no?, donde los alumnos hacen 20 cambios y al momento de hacer el commit le ponen un puntito, ¿no? En el mensaje ponen un punto para cumplir porque no les deja poner vacío, ponen un punto y guardar. O están corrigiendo algo y ponen la palabra arreglado y generar versión, commit. O ponen, no sé, añadido requerimiento o implementado requerimiento y ya. Entonces, esos mensajes no me dicen nada. Y es importante que ustedes no cometan ese error. No me gustaría ver eso en sus versiones. No traten de ser lo suficientemente descriptivos. Y una vez que ustedes generan la versión, es importante que sepan que dicha versión se queda en el repositorio donde ustedes están trabajando. Es decir, si ustedes han clonado un repositorio remoto y lo tienen en su PC, hacen un cambio y generan la versión, esa versión se queda en la PC. Esa versión no viaja hasta el repositorio remoto. ¿Ok? Y bajo este concepto teórico es que yo a veces lanzo un par de preguntas. Me parece que en el parcial pasado lancé una pregunta sobre ello. Pero ya cuando estamos cerca del parcial vamos a repasar parciales pasados y vamos a analizar ese tipo de contexto. ¿Ok? Pero es importante que tomen nota de que los commits se quedan en el repositorio donde están trabajando. Los commits no viajan hacia otros repositorios. Para que viajen hacia otros repositorios donde estén conectados, es que existen las últimas dos operaciones. La operación de pull y la operación de push. ¿Qué significa pull en español? A ver, esos inglés avanzados. Jalar, jalar, Jalar. ¿Y push? empujar. Empujar. Muy bien, muy bien. El inglés está rindiendo sus frutos. Así es, efectivamente. ¿Qué creen que jale si nos ponemos en el siguiente contexto? Tenemos nuestro repositorio local, es decir, en nuestra PC, y tenemos nuestro repositorio remoto. Aquí tenemos esos dos puntos, nuestra PC local y un repositorio remoto. Si decimos jalar, ¿qué cosa va a jalar? El local. ¿De dónde a dónde? ¿De qué El punto a qué local punto? lo jala hacia el repositorio remoto. Es decir, la combinación de pull y push, creo. Ajá. Del local lo jala hacia el remoto. Ujú. Ok. ¿Alguien opina algo distinto? ¿No sería que jale El lo que remoto han local, hecho creo. otros integrantes? Jala lo que han hecho otros integrantes. Ujú. El, el Claro, o sea, pull, estar jalando del remoto al local, actualizando, digamos. Ok. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el local o en el remoto? El local. En el local, ¿verdad? Nosotros estamos en el local. Siempre. Entonces, estamos en el local y tenemos un punto remoto donde tal vez ya hay más cambios registrados y nosotros no nos hemos enterado. Entonces, nosotros apuntamos hacia el remoto y comenzamos a jalar. ¿Qué vamos a jalar? Vamos a jalar los cambios que otras personas ya hayan enviado hacia ese remoto. Entonces, lo que hace la operación de pull es, eh, bueno, ustedes no van a responder así en un eventual examen, no van a decir se jala los cambios. Ustedes van a utilizar una palabra más elegante, ¿no? Van a decir, en la operación de pull,
se obtienen los cambios que se hayan registrado en el repositorio remoto y se llevan hacia el repositorio local. Es decir, se transportan los cambios del repositorio remoto hacia el repositorio local. Se obtienen los cambios. Coloquialmente se jalan los cambios. ¿Ok? Y si eso es jalar, ¿qué será empujar? Cuando del local lo subes al repositorio remoto. Es exactamente eso. Es la operación inversa. Es decir, si ustedes están en su repositorio local y han implementado un cambio y lo han versionado, ¿qué operación van a hacer ustedes para que ese cambio que está en sus PCs se vaya hacia el repositorio remoto donde está todo centralizado? Sería la operación de push. Ujú. Y tengan en cuenta lo siguiente, tanto pull como push, lo que transporta, ya sea para jalar o para enviar, son commits. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren enviar un cambio desde su PC hasta el repositorio remoto, no basta con que guarden el archivo. Ustedes hacen el cambio y le dan guardar y luego hacen push, no va a viajar su archivo, porque lo que viajan son commits. Entonces, una vez que ustedes guardan, ¿qué van a hacer? Un commit. Con el commit se están asegurando de haber generado una versión. Y una vez que ya tienen una versión, ya la pueden empujar hacia el repositorio remoto. ¿Y para qué la empujarían al repositorio remoto? Pues para centralizar en un único lugar los cambios. O si están trabajando entre varias personas, pues le pueden decir a su compañero, oye, ya envié mi versión, ya hice un pull, perdón, ya hice un push de mi cambio. ¿Qué debes hacer tú para obtener ese cambio? Entonces, la otra persona debe hacer un pull. Uno hace push para enviar y el otro hace pull para obtener. Y esa dinámica es la que se repite mientras un proyecto de software se va construyendo, ¿no? El primer paso es clonar, obviamente después de haber configurado ya el repositorio, perdón, las credenciales, quienes son su nombre y correo. Y una vez que clonan, implementan commit. Hacen pull, si es que saben que hay cambios, y hacen push si es que ustedes quieren enviar su cambio. Ahora, eso funciona en equipos pequeños. Normalmente en equipos grandes hay otro concepto más que se llaman ramas, o en inglés lo deben encontrar como branches. Las ramas vendrían a ser como, imagínense que dentro del repositorio que ustedes tienen, hay una línea de tiempo de los cambios que van avanzando. Si ustedes quieren implementar un cambio sin afectar la línea principal de desarrollo, lo que ustedes pueden hacer es una separación. Pueden bifurcarse. A esa bifurcación se le llama rama. De hecho, tiene la forma de una rama de árbol, ¿no? Se salen de la línea principal. Y en esa línea principal, ustedes pueden hacer sus implementaciones, probar un desarrollo experimental, lo que ustedes crean conveniente. Y una vez que ustedes ven que el cambio ya está oleado y sacramentado y que todo está ok, esa rama la pueden unir nuevamente a la línea principal. Eso es lo que normalmente se hace en equipos grandes, ¿no? Cada persona genera una rama, un branch, hacia ahí sus cambios, y cuando quiere regresar a la línea principal, le avisa al desarrollador principal, que es quien tiene la autoridad de la línea principal, le dice, oye, ya implementé tal cosa, haz un merge, haz una fusión de mi rama a la línea principal. Y el desarrollador líder o más experimentado revisará la rama y hará la unión, el merge, ¿no? Y así. Y ese ciclo se repite y se repite y se repite. Tal vez lo hagan en el laboratorio, ya depende del profesor Fred, pero para nosotros, para lo que es la práctica, como va a ser cosas sencillas, no vamos a tocar el tema de ramas, así que nos vamos a quedar solo con estas 4 operaciones, pero para que lo sepan. ¿Ok? Entonces, ya conociendo estas operaciones básicas que vamos a utilizar hoy día, les voy a presentar un servicio que es muy utilizado. Yo diría que en este momento es el servicio más utilizado. Es como una red social de desarrollo que nos proporciona repositorios en la nube. Y esta página se llama, como están viendo en pantalla, se llama github.com. ¿Okay? GitHub fue comprado por Microsoft hace, no sé, creo que ya ha pasado más de un año desde que lo compró.
Y como les decía, es muy, muy utilizado. Hay otras alternativas, también no es la única. Hay GitLab, por ejemplo, es competencia. En laboratorio, el semestre pasado, el profesor Fred utilizó en Azure, hay un aplicativo que se llama Azure DevOps y ahí también se pueden versionar. O sea, es una página web donde ustedes pueden crear repositorios y pueden trabajar en equipo. Entonces, hay muchas opciones. Yo les presento la más utilizada según estudios, según encuestas, la que más usuarios tiene y es la que vamos a utilizar aquí en teoría. ¿Ok? En laboratorio pueden utilizar cualquier otra, si seguro que van a usar Azure DevOps, si es que el profesor Fred no cambia, pero el manejo, la teoría que hay detrás de cómo se maneja Git es el mismo, sin importar cuál sea el portal que ustedes utilicen. ¿Ok? Entonces, como les decía, es una plataforma social que nos permite gestionar repositorios Git de manera pública o privada. Hasta hace un tiempo, hace unos meses, si ustedes tenían un proyecto open source que querían compartir, ustedes podían tener ahí sus repositorios gratuitos y les daban unas cuantas otras características adicionales. Si ustedes eran una empresa, tenían una empresa y querían versionar el código, un código propietario, privado, para que otras personas no lo vean, entonces ustedes tenían que pagar para poder hacer que los repositorios sean privados. ¿Qué significa privados? Significa que ustedes controlan el acceso a quién puede ver el contenido y, y quién puede contribuir también. Entonces, desde hace unos meses, Git ya proporciona repositorios públicos y privados para todos, de forma gratuita. Así que si ustedes por ahí tienen un proyecto que quieran versionar, si lo quieren compartir con todos, lo ponen público. Si lo quieren tener cerrado por un tema tal vez de confidencialidad o propiedad intelectual, pues entonces lo marcan como privado y solo ustedes van a poder ver el contenido. ¿Ok? Ahora, es en GitHub donde nosotros vamos a crear el repositorio, como decir, el repositorio central. Es ahí donde va a estar la copia final de todo nuestro contenido. Y como ese repositorio está alejado de nuestra PC, vamos a tomar a GitHub como repositorio remoto. Y nuestra PC va a continuar siendo el repositorio local. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir, para propósitos del ejercicio que vamos a hacer hoy día, que en ese momento todos entren a github.com y se crean una cuenta. Les voy a dar 5 minutos para ello. ¿Ok? Utilicen un correo, pueden utilizar un correo personal o el correo de la universidad, como ustedes gusten, pero es importante que utilicen un correo al cual ustedes tienen acceso, porque se les va a enviar un correo de confirmación. Por ahí también GitHub les va a preguntar cuál es el propósito de uso, ¿no? Si ustedes son desarrolladores, si son fines comerciales, y ahí ustedes marcan que son propósitos educativos. Si marcan por propósitos comerciales, GitHub les va a estar sugiriendo las opciones de pago. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es completamente gratuito, así que díganle que es por propósitos de estudio. Además, si es que ustedes se van a dedicar al desarrollo, estoy seguro que por ahí uno que otro lo va a hacer, es bueno tener un perfil en GitHub y tener repositorios públicos ahí donde los reclutadores de empresas de software puedan ver su perfil. Porque algunos reclutadores piden el perfil de GitHub y analizan los contenidos, analizan la calidad del código que ustedes escriben. Y en base a eso reciben ofertas de trabajo. Yo recuerdo que hace semana y media, si no me equivoco, me llegó un correo, un mensaje por LinkedIn y me decía, ¿no? Y Jonathan, he visto tu GitHub. Y yo en GitHub solo tengo un repositorio, solo tengo uno público, si no mal no me acuerdo, sobre un code challenge que resolví hace unos meses. Y en base a eso me dijo, oye, he visto que has resuelto este ejercicio y me gustaría invitarte a trabajar con nosotros, simplemente porque vieron ahí mi código. Entonces, nunca está de más tener un perfil bonito, pulido, y colocar y mostrar ahí lo que sabemos sobre código, ¿no? Entonces, les doy unos 4 minutos para que se registren en GitHub. La página de GitHub es github.com. Bueno, yo ya tengo una cuenta, así que no lo voy a hacer, pero les doy unos minutos a ustedes para que lo hagan, ¿ok? Me avisan cualquier inconveniente que tengan.
Por cierto, gracias Edward por informar sobre lo del link. El, el link va a ser el mismo para todas las clases, ¿eh? Por si acaso. Para los que llegaron tarde y no sabían dónde estaba el link. Es el mismo para todas las sesiones, incluso hasta para la revisión de... Ingeniero, disculpe. Sí. Yo creo un grupo en WhatsApp desde la clase pasada para Ujú. que todos estemos ahí. Ah, Tanto perfecto. como laboratorio y teoría somos los mismos alumnos, entonces creo que es un poco más factible de poder enterarnos. Sí, de hecho, acabo de ver ahí Patricia ha posteado un chat de WhatsApp. Los que gusten unirse para ser comunicados entre ustedes pueden aprovechar el link. De hecho, yo les iba a preguntar hoy día si querían tener algún delegado. De ser así, si es que alguien, no voy a obligar a nadie a ser el delegado, pero si es que por ahí hay algún voluntario, me lo hace saber Eh, por yo, interno. ingeniero, podría ser voluntaria para ser delegada. Ok. Mejor por votación, ¿no? Mm. Eh, sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Envíenme por chat quién es voluntario para ser delegado. Si solo una persona es voluntaria, entonces esa persona va a ser la delegada o el delegado. Si hay varios, si hay dos, tres o quién sabe más, vamos a hacer una votación. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer al final de la clase. Entonces, por ahora solo déjenme saber su intención de ser delegados ahí por escrito. Entonces, si tengo ahí a Patricia registrada. Si hay alguien más que quiera ser delegado, por favor me lo hace saber. Ustedes están postulando a otras personas. No, la iniciativa tiene que venir de la persona que quiere ser delegado. Ok, entonces hasta ahora tengo a Adela y a Patricia. Ya, profesor, yo también. Angie también, entonces. Ok, somos tres. Bueno, mientras... yo me imagino que ya deben tener su cuenta, pero mientras esperamos unos minutos más, vamos a cerrar aquí eh, la sección de voluntarios. Tenemos a Angie, Patricia y Adela. Les voy a pedir a cada una que me digan por qué quieren ser delegadas. ¿Ok? Empezamos con Angie. Porque me gustaría apoyarlo y decir a todos las tareas que tengamos, mantener al día a todos, no más que nada. Estar como en comunicación todos. Ok, está clarísimo porque cuál es el aporte que va a tener Angie para todo el equipo. Patricia. Bueno, a mí me gustaría ser voluntaria para delegada o formar parte de ser delegada para tener una comunicación constante tanto con usted como con mis compañeros de acuerdo a las dudas que tengan, porque siempre hay algunas dudas que tienen los compañeros, entonces trataría de ayudarlos comunicándome con usted directamente y resolver sus dudas lo más rápido posible y en cualquier momento que se llegue a dar.
sobre todo apoyar y que todos tengan buenos resultados al final del ciclo. Ok, gracias Patricia. Y Angie, perdón, Adela. Bueno, en mi caso sería poder estar disponible para mis compañeros en caso de que tengan dudas o cualquier problema que suceda, ya sea en el curso o con ellos mismos. Así como lo mencionaron mis anteriores compañeras, el hecho de poder estar comunicados facilitaría el manejo del curso, tanto con el profesor como con nosotros mismos. Gracias. Ok, bien, entonces voy a lanzarles una pequeña encuesta y ustedes decidan. Ya está, ustedes deciden. Que la democracia decida. Mientras tanto, voy compartiendo la pantalla porque vamos a continuar con la clase. Mientras están votando, profesor, ¿se me pudiera ayudar en es que aún no he podido instalar el GitHub? Durante la clase de laboratorio he tenido problemas con las otras instalaciones y no me alcanzó el tiempo para que me ayudara en esa. Ok, e instalar el GitHub. Me preocupa Sí. esa pregunta. Me preocupa porque GitHub no se instala. GitHub es una página web. Lo que se instala tal vez es Git. ¿Te refieres a Git? Git, sí, perdón, Git. Eso. Okay. La pregunta que has hecho es muy buena porque me acuerdo de haberlo preguntado en la práctica 1, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub? Entonces, yo creo que no te vas a equivocar en esa pregunta si es que vuelve a venir. Lo que necesitas instalar es Git, entonces lo que haces es vas a Google y escribes Git. Vas a esta pestaña que dice descargas y te bajas, haces clic en este botón que dice descargar. La instalación es next. De hecho voy a aprovechar para instalarlo de nuevo. Espero que no se malogre mi instalación actual, espero que no. Pero lo voy a repetir para que no tengas dudas. Faltan 3 personas para votar. Estamos en empate técnico. Ok, el instalador es, como les dije, es next. Aquí sí yo cambio. Yo utilizo Git Bash. Pero es un tema de preferencias. Pueden elegir esa opción. Si eligieron la que viene por defecto, no hay ningún problema. Ahí next. Acá también la que viene por defecto. Next. Install. Ok, listo, ya está instalando. Perfecto. Bien, entonces me faltan 2 personas para votar. Y hay un empate técnico. ¿Qué hacemos ante un empate? Que se añada un cuarto competidor, profesor. Realmente es un empate técnico, todos tienen lo mismo. Segunda vuelta, profe, segunda vuelta. Hay un La empate. segunda vuelta, profesor. Hay una Boca de urna, persona, boca de urna. hay una persona que falta votar. Esa persona va a decidir el futuro del delegado.
¿Quién es? No sé, voy a ver si puedo hacer clic por acá y ver quién es la persona que no ha votado. No. No, votar, no está de acuerdo con ninguna. Imagino. Puede ser, que ha querido votar en blanco o viciado. A ver, entonces voy a terminar esto. Ya está. Ok, mientras esa última persona se decide para salir del empate, vamos a continuar con la parte de GitHub. Ok, ya deberíamos estar todos aquí. Solo una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? Es que cuando dijo para ver si teníamos el Git instalado, hay creo que hay un Git CMD y el CMD de Windows. Cuando pongo Git versión en CMD de Windows no me sale nada, pero en el Git CMD sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ok, debería funcionarte en ambos. De hecho, yo abro CMD, que es el que viene incorporado en Windows. Si tenías el CMD abierto, has instalado después y el CMD se quedó abierto, tal vez tengas que cerrar el CMD y volverlo a abrir. Pero debería funcionar también. Pero si por ahora no te funciona... Uy, ya no tengo Git ya. Ya perdí Git. Justamente ese es el mensaje que les debe salir cuando no tienen Git. Y es lo que me está saliendo a mí. No sé qué ha pasado. Ok, entonces... Profe, disculpe, para ver si tienes el Git instalado, ¿cuál era el comando? Git. Abren el terminal y escriben Git. Sí, dice que acá dice que no tengo Git. O sea, ya se me logró. Profesor, disculpe, cada vez que se reinstale el Git, se debe reiniciar la computadora para aceptar el comando. A mí me pasó eso. Oh, ese es un buen dato, ¿ah? A mí nunca me había pasado eso. Pero si tengo que reiniciar, tendré que reiniciar. Bueno, mientras hago eso, continuamos con la parte de GitHub. ¿Ok? Estando ya en GitHub, les voy a pedir que ubiquen un botón. No necesariamente la pantalla de ustedes va a ser igual a la mía, porque yo ya tengo repositorios, pero en alguna parte de la pantalla principal deberían ver un botón que diga cerca repositorios, que diga New. New Repository o tal vez New. A veces está al lado derecho cuando son nuevos. Hagan clic en ese botón de New. Si no lo encuentran, vayan arriba a la URL y después de github.com escriban /new. Es lo mismo. Y aquí sí todos deberíamos tener la misma pantalla. ¿Ok? Estando aquí, vamos a crear un repositorio nuevo. Vamos a llamarlo yo lo voy a llamar primer repo. Ustedes lo pueden llamar igual si gustan, porque los repositorios deben ser únicos por cada cuenta. Entonces, como ustedes tienen una cuenta diferente a la mía, no va a haber un problema de conflicto de nombre. ¿Okay? Y el check verde les va a confirmar que no hay problema. Después de colocarle un nombre al repositorio, debajo nos está sugiriendo colocar una descripción. Es opcional, o sea, si ustedes van a trabajar con mucha gente y van a compartir este repositorio, es recomendable que ustedes le coloquen una descripción amigable para que los demás sepan de qué trata este repositorio o cuál es la intención de este repositorio. Lo siguiente que se pregunta es, esta parte sí es importante, definir si el repositorio va a ser público o va a ser privado. Okay, ya les compartí la diferencia de ambos. Es básicamente quién puede ver y quién no el repositorio. Sea cual sea el que ustedes elijan, ustedes van a decidir quién puede enviar un cambio dentro del repositorio. Okay, una versión, un commit. Para nuestro propósito, para propósitos del curso, en cada evaluación y en cada tarea, en futuras tareas, yo les voy a pedir que me envíen, cada vez que sea envío de código, una tarea de código, yo no les voy a pedir que me envíen el código, les voy a pedir que me envíen el link del repositorio. Y para que yo lo pueda ver, ese repositorio debe ser público. Entonces, vamos acostumbrándonos a elegir público. Dejamos aquí la opción pública. Luego nos dice inicializar el repositorio con, y acá nos da 3 ficheros. Vamos a marcar el archivo. ¿Quién me dice cómo se pronuncia esto? Readme. ¿Qué significa? Léeme. Bien.
Así es. ¿Alguna vez ustedes han bajado un software, ya sea de procedencia legal o de dudosa procedencia, y no han sabido cómo instalarlo y se han fijado que por ahí había un archivo que sea README y lo han leído para saber qué hacer? ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, ese es el propósito del archivo README. De hecho, cuando alguien descargue su repositorio, ya sea que descarga una copia o que lo clona, son cosas diferentes, lo primero que va a ver la persona es el archivo. Lo primero que debería ver la persona es el archivo README, porque es ahí donde ustedes van a dejar las indicaciones de cómo consumir el contenido que ustedes van a colocar en el repositorio. Entonces le vamos a decir que sí, que le agrega un archivo README. Ese archivo README se puede modificar, añadir, borrar, etc. La siguiente opción también es muy importante, que dice añadir el archivo git ignore. Dentro del versionamiento hay archivos que ustedes no van a querer versionar. Por ejemplo, sobre todo en los programas en los lenguajes que son compilados. Porque en esos tipos de lenguajes, como por ejemplo Java o nuestro caso, C# con .NET, ustedes van a escribir código fuente y una vez que terminan de escribir el código fuente, lo van a compilar. Y el proceso de compilación genera archivos adicionales. Entonces, ustedes no van a querer versionar los archivos compilados, ustedes van a querer versionar solo el código fuente. Y es ahí donde este archivo llamado .gitignore nos va a servir. Porque el contenido de ese fichero le va a decir a Git qué ficheros va a ignorar, como su nombre lo dice. Entonces vamos a marcar que sí. ¿Okay? Y si marcamos que sí, nos va a preguntar, GitHub ya tiene toda una serie de plantillas de archivos de ignoración para hacer como se dice, la ignoración, que está de moda. Entonces, aquí vamos a seleccionar uno y esto va a depender de con qué tecnología vamos a trabajar. Nosotros vamos a utilizar uno que se llama Visual Studio. Ese template ya tiene precargado todos los ficheros que se deben ignorar cuando se trabaja con Visual Studio. ¿Okay? Sin embargo, en este repositorio no vamos a trabajar con Visual Studio, o sea, no vamos a crear un proyecto de Visual Studio, vamos a generar contenido HTML nada más. Y cuando ustedes trabajan solo con HTML, CSS y JavaScript, no van a querer ignorar ficheros. Todo lo que escriban va a estar versionado. Entonces, ahorita es irrelevante qué opción elijan. Pero por propósitos de acostumbrarnos, vamos a elegir Visual Studio. Es mi recomendación. No es necesaria esta vez, pero en futuras ocasiones sí lo va a hacer. Y la tercera opción es elegir una licencia, ¿no? Si es que ustedes quieren ceder la propiedad intelectual o quieren distribuir libremente su propiedad intelectual, pero no permitir cambios, etc. Todas esas variantes que hay sobre las licencias, ustedes aquí pueden elegir una de ellas, ¿no? Ahí tienen muchas licencias que ustedes pueden elegir. No le vamos a poner una licencia, esto es por propósitos educativos nada más. Y vamos a hacer clic en crear repositorio. Mira, antes de hacer clic en crear, acá hay un mensaje que dice, esto va a crear el máster como rama por defecto. Entonces, esto es lo que les decía sobre las ramas, ¿no? Va a haber una rama principal, que en este caso va a ser la máster, y de ahí se pueden separar nuevas ramas y volver a unirse después. Pero eso no lo vamos a hacer. Entonces, hacemos clic en crear. Y ya está. Deberían ver algo así. ¿Hasta ahí alguien ha tenido dificultades para llegar hasta acá? Parece que no. Muy bien. Bueno, les comparto el resultado de la encuesta. Tenemos una ganadora. Ahí está. Por un voto. Ganó Angie. ¿Ok? Luego hablamos sobre ello. Bien, estando ahí entonces, lo que acaba de ocurrir es que se ha ejecutado esta opción de aquí. Te los voy a mostrar en la PPT. Mejor se los pregunto. De lo que está en rojo, de lo que estoy señalando aquí, ¿ha ocurrido esto o ha ocurrido esto? ¿Qué creen ustedes? Creo un repositorio. Crear un repositorio. Crear un repositorio.
Muy bien, efectivamente. Se ha creado un repositorio. La pregunta siguiente es, ¿en nuestra PC, de forma local o de forma remota? Remota. Ujú, muy bien, efectivamente. Este repositorio no se ha creado en nuestra PC, se ha creado en un sitio alejado al nuestro. Por lo tanto, es un sitio remoto. Entonces, hemos creado un repositorio nuevo de forma remota. Entonces, si tenemos un repositorio remoto y queremos contribuir en ese repositorio, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es sacarle una copia. Vamos a clonarlo en nuestra PC. Y para clonarlo, ustedes deben hacer lo siguiente. En el botón verde que está aquí, todos tienen que hacer esto. En el botón verde, hacen un clic y acá dice clonar. Entonces, para clonar, asegúrense de copiarse todo esto que está aquí. Basta que le hagan un clic y ya se selecciona todo. Si ustedes hacen clic en este icono que dice acá, lo están copiando a su papelera. No, al papelera no, no sé cómo se llama, el clipboard. A su... Bueno, se copia en memoria. Se copia en memoria. Entonces, portapapeles, gracias. Ese era. Se copia el portapapeles, ¿no? Ahora, si no confían en el botón, seleccionan el texto y presionan Control C. ¿Okay? Para los que no confíen en el botón. Y una vez que ya tienen esa ruta copiada, esa es la ruta del repositorio remoto que queremos clonar, entonces ya podemos abrir el Visual Studio, que es lo que ustedes han instalado en laboratorio. Déjenme cerrar esto. Esto es otra cosa. Close folder. Ok. Deberían tener su Visual Studio así. Si es que es la primera vez que lo abren. Si ya tenían un proyecto abierto de la clase de laboratorio, lo que pueden hacer es hacer clic en File y por acá dice Close Folder. Es la opción que cierra la carpeta que ya está abierta. ¿Okay? Entonces, estando aquí, ¿cómo clonamos el repositorio? Para hacerlo van a presionar F1, apertura, este panel superior que están viendo aquí. Y acá hay una lista de comandos. Ustedes la pueden filtrar. A mí me están mostrando los comandos recientemente utilizados, que son los que están acá. Bueno, el primero dice recientemente usado, pero probablemente a ustedes no les figure así. Entonces, estando aquí, basta que ustedes intenten escribir clonar, pero en inglés clon, C-L-O, y solo al haber escrito clo, ya Visual Studio ya les debe haber filtrado los comandos que empiezan con esas letras, ¿no? Entonces, al poner CLON, ya deberían tener el git clone filtrado. Lo seleccionan y lo siguiente que les va a preguntar Visual Studio Code es cuál es la ruta de ese repositorio que se quiere clonar. Es aquí donde presionan Control V, donde pegan lo que ustedes ya tenían copiado en la memoria en el portapapeles y presionan Enter. Al presionarlo, Visual Studio Code les va a preguntar en qué carpeta de la computadora local es que se va a almacenar el repositorio. Entonces aquí, ustedes seleccionan una carpeta. Un momento, lo que pasa es que yo utilizo Ubuntu. Utilizo algo que se llama Windows Subsystem for Linux, que es para tener un Linux dentro de Windows. Entonces me está apuntando a las carpetas de Linux. Ok, entonces mejor voy a abrir uno nuevo. Sigue apuntando al de Linux. Voy a repetir el procedimiento, pero en otra instancia. Una vez que seleccionen la carpeta, presionan Enter y en la parte de abajo a la derecha les va a preguntar si quieren abrir el repositorio. Le dicen que sí. Creo que mi Visual Studio ya se dio cuenta que no tengo Git. Entonces no me está preguntando dónde lo voy a... no, sí. Pero con un poquito de... Se demoró bastante en preguntarme. Y ahora sí me está preguntando. Bueno, yo lo voy a poner en descargas y voy a poner clic en seleccionar. Vamos a ver si lo clona o si falla. No, sí lo clonó. Bueno, entonces hago clic en Open. Me gustaría abrir el repositorio. Le digo que sí. Le digo Open.
Y lo que están viendo aquí, o lo que ustedes están viendo en sus PCs también, es la carpeta clonada de GitHub. ¿Ok? Y ya en la carpeta clonada ya habían dos ficheros. El archivo gitignore, que lo marcamos con un sí al momento de crear el repositorio. Ese archivo lo que hace es listar todo lo que se va a no versionar, todo lo que se va a ignorar. Entonces, ahí están toda la lista de archivos. Obviamente no vamos a crear ficheros de ese tipo, pero ahí está la lista creada porque elegimos esa plantilla. Y está el README. Entonces vamos a practicar un poco de versionamiento en este archivo README. ¿Ok? Abrimos el archivo README y escribimos lo siguiente. Dejamos el Michi y un espacio y ponemos primer repositorio en Git. Ponemos un par de enters. Y vamos a poner un texto sencillo nada más. Vamos a poner por acá vamos a poner un doble Michi, autor. Y ustedes coloquen su nombre debajo. Nada más, algo así. Es un texto muy sencillo para que no se preocupen en estar escribiendo lo mismo que yo. Ok. A ver, por un punto en la práctica. ¿Quién me dice qué lenguaje es este? Aunque no lo crean, es un lenguaje. ¿Java? No, no es Java. Pero buen intento. Flash. ¿De consola? C-Sharp. C# tampoco es C#. De consola, no sé qué se usan para hacer. ¿Markdown? Muy bien. ¿Quién fue el primero que dijo Markdown? Yo, Juan Calderón. Déjenme tomar nota. Un ratito. ¿Cuál es su nombre completo? Jean-Pierre Guamán Calderón. Jean-Pierre. Guamán Calderón. Ya. Perfecto. Bueno, Markdown. un puntito para Jean-Pierre en la primera práctica, entonces. Efectivamente es Markdown. Y está acá abajo dice Markdown. Markdown es un lenguaje de marcado. Es lo opuesto a HTML. HTML, de hecho, es markup. Esto es Markdown. ¿Qué significa esto? Significa que todo esto que está acá se va a convertir a HTML amigable. ¿Okay? Estos doble Michi se va a convertir en un encabezado de segundo nivel. Este de aquí se va a convertir en un encabezado de primer nivel. Si ustedes quieren hacer una lista de cosas, simplemente ponen asterisco espacio, en este formato de aquí, y eso se va a convertir en un LI con un OL englobándolos. ¿Okay? Es una forma fácil de escribir HTML. Pero bueno, regresando a lo nuestro. Una vez que tienen este código, lo graban. ¿Okay? ¿Cómo se graba? Control S. A menos que quieran ir a mano, ir a File y Save. Y acá dice Control S. ¿Okay? Una vez que está grabado, vamos a observar aquí al lado izquierdo de Visual Studio que la tercera pestaña, que es la de Source Control o de versionamiento, tiene un número 1. Hacemos clic sobre dicha pestaña. Y ahí nos está mostrando de que hubo un cambio. ¿Qué cambio hubo? Ahí dice que ha cambiado el fichero readme.md. MD es la abreviación de Markdown. Entonces, ¿quién se ha dado cuenta de que hubo un cambio en nuestro fichero? ¿Quién me puede responder esa pregunta por otro punto en la práctica? Git. Muy bien. ¿Quién dijo Git primero? Juan Bejarano. Juan Bejarano. Okay. Muy bien, efectivamente. Recuerden, Git es el que está monitoreando la carpeta y está fijándose si es que hay nuevos ficheros, si se han borrado ficheros o si se han cambiado el contenido de los ficheros. Y Visual Studio me está mostrando aquí al lado izquierdo cuáles son los cambios, porque Git se lo está informando. ¿Ok? Entonces, dentro de Git, una vez que ustedes graban un fichero, Git lo detecta como cambiado. Pero eso no significa de que ese cambio va a ser parte de una versión. Ustedes tienen que decir qué cambios van a formar una versión. Imagínense que ustedes han modificado 10 ficheros. Y en los 10 ficheros ustedes quieren generar una versión. Pero no quieren que los 10 ficheros pasen como una versión. Sino de esos 10, tal vez 2 ficheros son los que van a ser parte de una nueva versión. Entonces, ustedes tienen en Git la posibilidad de elegir
qué ficheros van a ser parte de la versión que se va a generar. Y para hacer eso es que entra una operación que se llama stage. De hecho, esto se hace así, miren. Al lado izquierdo, donde dice qué cambios han habido, si se van aquí a estos iconos que están acá, el primero dice open. Y lo que va a hacer es abrir el fichero actual. Le voy a hacer el clic y se abre este fichero que ya estaba abierto. El segundo icono es descartar cambios. Es decir, ustedes se arrepintieron de este cambio. No, no quiero regresar a como estaba originalmente. Lo presionan y les va a decir que se va a descartar el cambio. Yo lo voy a hacer, ustedes no lo hagan porque van a perder su cambio. Para que vean qué sucede. Voy a decirle que sí. Y miren, el archivo README regresó a su versión original antes de hacer el cambio. Entonces, nuevamente voy a poner por aquí rápidamente autor. Al momento de hacer el discard, el revert, la lista de cambios se fue. Está vacía. O sea, significa que Git no detectó ningún cambio. ¿Quién me puede decir por qué Git no detecta los cambios si yo ya estoy cambiando mi fichero? Porque todavía no se ha Porque no lo ha guardado. No lo guardo, check commit. Muy bien, no lo he grabado todavía. Primer repositorio de Git. Okay, autor. Okay, así estaba hace un rato. Entonces le voy a dar guardar. De hecho, este puntito blanco significa que no está guardado. Control S. Y apenas lo grabo, aquí Git ya se dio cuenta. Me han cambiado un fichero, lo estoy anotando en la lista de cambios. Muy bien. Ahora voy a generar mi versión, voy a generar la bandera esta que yo les decía. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decidir qué ficheros van a ser parte de mi versión. Y para decidir está el tercer icono que dice más. El más dice Stage Changes. Entonces voy a hacer clic en el más, ustedes también hagan lo mismo. Más. Y van a ver que se apertura otro grupo más que se llama Stage Changes. ¿Qué cosa es esto? Esta es la zona de los ficheros, de los cambios, mejor dicho. Es la zona de los cambios que se van a convertir en una versión. Lo que está acá abajo no se convierte en una versión. Lo que está acá arriba sí. Entonces, hace ratito Stage Changes no aparecía porque no había nada en el stage. Pero yo al mover de la parte de abajo a la parte de arriba, le estoy diciendo a Git de que se prepare para generar una versión, porque he marcado un fichero para ser convertido en una versión. El stage puede tener varios ficheros, ¿eh? Pero en este caso, como solo he cambiado uno, solo hay uno. Ahora sí, para hacer el commit, yo debo redactar aquí en la parte superior izquierda de qué trata el cambio. Entonces yo voy a colocar aquí, ustedes hagan lo mismo, actualizado, archivo readme con el autor del repo. Okay, recuerden, mensajes descriptivos. Okay. Y una vez que ustedes redactan el mensaje, es donde se realiza la operación de commit. Para hacer el commit, tienen que hacer clic en este check que está acá, que dice commit. Okay. Entonces, son dos cosas que se requiere para hacer el commit. Primero, archivos en el stage. Ya está, están aquí. Y dos, un mensaje descriptivo de qué trata el cambio. Ya tengo las dos cosas, ahora se puedo hacer clic en el check. Commit. Ustedes también hagan lo mismo. Commit. Ya está. ¿Qué significa eso? Se ha generado un nuevo cambio en el repositorio local. Eso significa que si nosotros vamos a GitHub, estará este cambio. Voy a hacer clic, voy a refrescar mi página en GitHub. Y acá abajo yo he cambiado este texto que hice primer repo, lo he cambiado por un nuevo texto. A pesar de que he refrescado la página de GitHub, el cambio que acabo de hacer, el commit que acabo de hacer, todavía no está. Entonces, regreso a Visual Studio Code. ¿Cuál es la operación que yo debería hacer para que el cambio que tengo en mi repositorio local viaje al repositorio remoto? Es un push. Muy bien, es un push. Tengo que hacer un push de mi cambio. Entonces, nosotros aquí en la parte de abajo, miren la parte, la barra azul, o bueno, más o menos azul, van a ver unas flechitas, una flecha hacia abajo y una flecha hacia arriba. La flecha hacia abajo dice 0 y la flecha hacia arriba dice 1. La flecha hacia abajo significa que si hacemos un pull, es decir, que si traemos cambios desde el remoto hacia nuestra PC, va a traer 0 cambios. Mientras que la flecha hacia arriba significa, es la flecha del push.
significa que si nosotros hacemos un push, una versión, un cambio va a viajar hacia el repositorio remoto. Entonces, si hacemos clic en toda esa sección de aquí, entre el 0 y el 1, todo es un solo botón, háganle un clic. Ah, pero antes de hacerle el clic, es importante que ustedes hayan hecho esto. Para los que no lo hayan hecho, pues tienen que escribir ese comando git config global user.name, colocan su nombre. Está en la diapositiva, recuerden. Esa es una. Y la otra es esto de acá. Los que no lo hayan hecho, es ahora el momento. Porque si no lo hicieron, bueno, si no lo hicieron en su momento, no les debía haber dejado hacer el commit. Porque al momento de hacer el commit se toman esos datos. Si ya hicieron el commit, significa que ya hicieron esa configuración. Entonces, para terminar, solo hay que hacer clic en ese botón de abajo, que es el botón de sincronizar. ¿Para qué sirve la sincronización? Para hacer un pull y hacer un push. Entonces, hago clic, la ruedita va a girar. Alguno de ustedes les va a preguntar cuál es el usuario y la contraseña. A algunos de ustedes les va a salir una ventana en blanco de GitHub. Ahí colocan su usuario y contraseña de GitHub. A los que no les salga esa parte en blanco o sí les salió y escribieron y no pasó nada, a veces en la parte superior, más o menos por donde está mi mouse, aparece una pregunta. ¿Cuál es tu usuario de GitHub? Escriben solo el usuario, que sería el correo, o el username, el nombre amigable que ustedes eligieron. Presionan Enter y la siguiente pregunta va a ser la contraseña. ¿Okay? Eso es porque GitHub está controlando quién es la persona que está enviando el cambio. No cualquiera puede enviar. Una vez que hayan hecho eso, si ustedes regresan a GitHub y refrescan la página con F5, van a observar de que el cambio sí ha llegado hasta GitHub. Y así es como se trabaja desde la PC desde una PC local hasta una PC remota, ¿no? Así es como se envían los cambios. Cuando teníamos clases presenciales, yo les decía a mis alumnos, ya olvídense de estar llevándose el código en USB, porque algunos al terminar la clase copiaban su carpeta donde habían programado todo, conectaban su USB, pegaban todo, se iban y se olvidaban el USB conectado. Ya no es necesario, bueno, no es necesario porque están en sus casas en primer lugar, pero si no estuvieran en sus casas, estuvieran en una oficina trabajando, pues esa es la forma en que ustedes sincronizan una carpeta remota con una carpeta local. ¿Alguna duda hasta ahí? Parece que no. ¿Alguien tuvo problemas? Ingeniero, ¿podría pasar el segundo comando de git config global? Es ese de acá. De hecho, lo voy a dejar aquí en la pizarra, en la presentación para que lo puedan... recuerden que al acabar la clase yo subo la PPT. Entonces, tómenle un screenshot a eso para que lo tengan ahí mientras tanto, si es que no lo tienen. Ok, y para Ingeniero, terminar con la disculpe. parte... Sí. Ingeniero, disculpe, una consulta. Cuando le doy el commit me sale este mensaje. Ahora mando una foto al chat, por favor. ¿Será que no? Debe ser que no tienes esto configurado. O no, mándalo al chat y ahí lo reviso. Ahora, ¿dónde está el chat? Cuando uno comparte se va a la... Acá está. A ver, pega el mensaje para ver. Angie, puedes ir dejando tu número en el chat para que los demás te puedan contactar. Si es que vas a abrir un grupo de WhatsApp. O si es que ya hay uno abierto. Ingeniero, del grupo que yo creé, se pueden ingresar todos y Claro. yo dejo como... Claro, si ya están ahí, entonces pueden reutilizar ese grupo. Ingeniero, ahí mande la foto, por A favor. ver.
a descargar foto. Espero que no sea virus. Una vez dejé un ejercicio para construir una página web y me enviaron o sea, en vez de construir el HTML y todo eso, pusieron le sacaron una foto a la página y pusieron la etiqueta IMG y pusieron todo esto ahí, como si hubiera estado construido. Oye, no abre el fichero. No quiere abrir. Acá está. Acá está. Uy, mi computadora está que colapsa. Es lo que usted mencionó, profesor. Sí. ¿Qué es lo que ha mencionado? El error que el No, compañero es que no el tiene error del su... compañero o sea, es lo que usted mencionó, digo. Quiero abrir la foto, pero no logro. Mi computadora está que sufre. Ah, sí, es lo que les acabo de decir, ¿no? El error es que no está configurado ni el username ni el user email. Y eso es porque faltan estos comandos. Una vez que colocan esos comandos, ya pueden hacer el commit. Eso falla, cuando no lo tienen, falla en el commit, porque el commit toma esos parámetros para saber a nombre de quién coloca la versión. Ok, entonces continuamos. Ya para terminar con el tema de GitHub, si por ahí ustedes están en una PC, por ejemplo, una PC ajena a la de ustedes, y no tienen Git instalado, no tienen sus herramientas de desarrollo, GitHub les permite editar el contenido directamente desde la página web. Entonces, por ejemplo, aquí dice README y hay un lapicito. Ese lapicito permite editar el contenido. Entonces, por ejemplo, yo quiero añadir aquí, en vez de que sea un solo nombre, quiero poner 2 nombres. Por ejemplo, acá. Chávez. Yo hago clic aquí en la parte de abajo me está preguntando cómo es que yo voy a hacer commit a estos cambios, ¿no? Entonces yo acá le puedo poner añadido, segundo, autor. Y hago clic en commit. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hice? Lo actualicé directamente desde un sitio remoto e hice el commit ahí, de forma remota. Entonces, GitHub ya lo tiene actualizado, pero si yo voy a mi Visual Studio, yo no lo tengo actualizado. ¿Qué operación necesito hacer para ver el cambio? Que ya está en el repositorio remoto. Pull. Muy bien, hay que hacer un pull, hay que jalar los cambios que ya están allá. Y bueno, para hacer pull y push, utilizan este botón que está acá, de sincronizar. La ruedita va a girar y miren, ya me trajo los cambios. ¿Ven? Y así de sencillo se trabaja con un repositorio remoto. ¿Ok? Entonces, con esto damos por cerrado el tema de Git. Aunque no lo crean, esto poco que hemos conversado da pie a muchas situaciones. Hay mucha casuística aquí. Sobre todo cuando creo que lo más complicado, y de hecho, no sé si, o alguna vez se van a topar ustedes con algunos memes de programación, en donde dicen que la operación más complicada dentro de Git es el merge. ¿Qué es el merge? Es la fusión. Cuando 2 personas trabajan en el mismo fichero, si una persona cambia, por ejemplo, acá arriba, y otra persona cambia por acá abajo, entonces Git automáticamente va a hacer el auto-merge. Porque ve que son sitios separados, entonces simplemente lo fusiona. Pero ¿qué pasa si una persona cambia acá y yo también cambio aquí? Entonces 2 personas cambian en el mismo lugar, entonces ahí Git ya no sabe qué hacer. Ya no es que o es la versión de uno o es la versión del otro. Entonces, cuando eso ocurre, Git pide hacer una resolución de conflicto manual. Y usted, bueno, el último que envía su commit, el último que hace la sincronización, el push, es el que se va a topar con el conflicto. Y lo que tiene que hacer es resolver el conflicto, decidir si queda su versión o queda la versión del otro. Entonces, esa es la situación más compleja con la que se van a topar. Espero que no les pase, pero si les pasara, pues hay que hacer una resolución manual del conflicto. Y todo se hace por aquí, por si acaso. Por el lado izquierdo van a salir los conflictos con una C para poder resolverlo. Si alguna vez les pasa y no lo pueden resolver, pues aprovechamos los últimos minutos de la clase de teoría, me lo hacen saber y yo con gusto les ayudo. ¿Okay? Y ya está. Eso es toda la teoría de Git que vamos a ver. Como les decía, hay muchos casos situacionales
Yo suelo colocar por ahí en el examen parcial un par de preguntas situacionales diciendo la persona A hizo tal cosa, la persona B hizo otra cosa, después el de acá hizo commit, el de acá no, el de acá hizo pull, el de hizo push. ¿Qué pasa en este momento del tiempo? Entonces, ustedes, teniendo este dominio teórico de lo que hace cada operación, van a poder responder cuál es el resultado esperado dentro de esa casuística, ¿no? Ese es más o menos el tipo de preguntas con el que se van a topar. Y bueno, continuando con el tema de teoría, ya para terminar. La última parte es muy sencilla. Lo voy a pasar rápidamente porque me imagino que ustedes ya lo recuerdan, lo han visto ya en cursos pasados. La parte del frontend es, y lo hemos discutido en la clase anterior también, son 3 lenguajes los que vamos a revisar: HTML, CSS y JavaScript, ¿no? La estructura, el estilo y el comportamiento. Y más o menos para ver qué tan al día están, voy a ponerles este ejercicio de acá. A ver, ustedes díganme. ¿Cuál es el primer error común que ustedes ven aquí? Empezando de arriba hacia abajo. El primero de... El head está abierto y cerrado, no. Así es, el get está abierto y cerrado inmediatamente, pero... Las comillas en CRC, o sea, debería ser CRC igual, las comillas errores.jpg. Ya, pero eso es después. Vamos por partes. ya. Vamos de forma ordenada. Desde la línea 1 para adelante. ¿Cuál es el primer error con el que se topa? Que la etiqueta get esté abierta y cerrada inmediatamente no es un problema. El doctype. Strong. Muy bien. Strong. El doctype. El primer error que tiene ese documento es que carece de doctype. ¿Qué cosa es el doctype? Ese es el doctype. Es la primera línea que ustedes encuentran en un fichero HTML. ¿Para qué sirve esa línea? Esa línea le va a decir al navegador cuál es el estándar de renderización que va a emplear para hacer el dibujado de toda la página. Cuando yo aprendí HTML, en esos años, el doctype era así más o menos. En ese entonces se usaba la versión 4 de HTML. Y era un doctype bien feo. Yo no sabía para qué servía. Yo aprendí de forma autodidacta. Nadie me enseñó para qué era el doctype. Tampoco me interesó saber qué era el doctype porque lo que yo hacía era... Yo aprendía más el contenido. Yo lo que aprendía era... me centraba en esto. ¿Para qué sirve cada etiqueta? Nunca me preocupé en saber para qué servía esto. Y lo que pasa a veces es que cuando uno construye varias páginas web, uno suele reutilizar la plantilla. Entonces copia el esqueleto general, que ya tiene el HTML, el head, el doctype, y comienza a modificar el contenido. Entonces yo a veces las plantillas las sacaba de una página web, otra plantilla las sacaba de otra, y a veces dentro de un mismo sitio web, una página tenía un doctype así, otra página tenía un doctype diferente, y después cuando yo probaba mi página, una se veía de una forma, la otra se veía descuadrada y otra así, y pucha, era un dolor de cabeza. Hasta que me enteré del propósito de este fichero. Esta línea de código le dice al navegador cómo es que se va a renderizar. ¿Y cómo es que se va a renderizar? Pues esta ruta de acá, si ustedes la buscan, ustedes acceden a ella, ahí está el estándar de renderización, el cómo el navegador debería dibujar cada cosa. Entonces, desde que salió la versión 5 de HTML, esto de aquí se simplificó. Ahora ese es el doctype. Puede ser en mayúscula o minúscula. Normalmente lo van a encontrar así en minúscula. Así. Entonces, cuando un navegador se topa con un doctype simplificado, lo que hace es utilizar automáticamente la última versión de HTML, que en este caso es la 5. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Ustedes me dijeron de que la carencia del doctype es un error. Cuando un navegador se topa con un documento que no tiene doctype, como es este caso, lo que hace el navegador es entrar en un modo llamado quirks. Es un modo en el que el navegador cree que está ante una página vieja, porque antiguamente no se colocaban doctypes. Entonces, si un navegador se topa con una página que carece de doctype, va a presumir de que es una página antigua. Y si presume de que es una página antigua, lo que va a hacer es utilizar un estándar de renderización antiguo para tratar de ser compatible con dicha página web. Entonces, su página no se va a ver muy bien. Entonces, ustedes que van a construir interfaces en este curso, asegúrense de tener esta línea de aquí en todos sus documentos para evitar problemas de renderización.
Muy bien. ¿Cuál sería el segundo error? ¿Las etiquetas? ¿Cuál etiquetas? ¿Cuál de todas? Title. Ah, la ausencia de title. Sí, Sí. cada documento debería tener una etiqueta title. Es decir, acá dentro de head debería haber una etiqueta title. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente error? El El lenguaje. strong, donde no es, no ¿No es todo la es lo que versión? parece, pero es importante. Ahí solo está Y el hay un final, P, pero no un está P el no inicio. cerrado. Ahí hay Un un pelo pequeño P cerrado. cerrado. Ah, El antes del strong hay un P no cerrado, ¿no? Miren este P de Ujú. aquí, está abierto, pero no está cerrado. Entonces aquí debería haber esto. No lo hay. Ese es otro error. Porque no se puede abrir un párrafo cuando todavía no se ha cerrado otro párrafo. Porque ese anidamiento no está permitido. Ahora, ¿qué pasa si lo hacen? El navegador igual la página igual se va a renderizar, ¿no? El navegador hace todo su esfuerzo para intentar dibujarlo de la mejor manera. Así ustedes lo hagan mal. Pero ustedes tienen que apuntar a hacerlo bien. Muy bien. Entonces, después de ese párrafo, como me han señalado, la etiqueta strong está cerrada, pero no está abierta. Eso significa de que aquí falta una apertura. ¿Dónde? Pues ustedes deciden, ¿no? ¿Para qué sirve la etiqueta strong? Por un punto en la siguiente práctica. Negrita. 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 No, no sirve para negrita. Sabía que me iban a decir eso. Y les doy la razón en el sentido de que si ustedes utilizan la etiqueta strong, el texto va a aparecer en negrita. Pero que aparezca en negrita no significa que para eso sirva. Lo pone en una caja. No sé, la sombra de negro. ¿No? Es para hacer énfasis. ¿Para hacer énfasis? Muy bien, para hacer énfasis. Googlearon rápido. ¿Quién fue el primero que dijo para hacer énfasis? Rodríguez. Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Sánchez. Sánchez. Ok. Muy bien, la etiqueta strong sirve para hacer énfasis. Recuerden que desde HTML5 las etiquetas dejaron de tener un propósito de estilo, de formateo. Desde HTML5 las etiquetas tienen un propósito netamente semántico, es decir, tienen un propósito de ser estructural. Eso significa de que si nosotros queremos señalar un texto como importante y hacerle énfasis, vamos a utilizar la etiqueta strong. Ahora, que el navegador lo coloque como negrita para hacer el énfasis, es porque así viene configurado por defecto. Pero ustedes podrían hacer que los énfasis tengan una representación visual diferente. ¿Ok? Entonces, responder con el cambio visual con el que se afecta no es la respuesta adecuada. La respuesta correcta es hacer énfasis. Para resaltar algo importante, básicamente. ¿Cuál es el siguiente error? Comillas en el CRC. Comillas en el SRC. Muy bien. Acá le falta comilla, ¿no? Acá debería haber una comilla, pero no esta comilla, sino esta comilla de acá abajo. Esto. Y esto. Y acá también, ¿verdad? Y luego, ¿está bien esto? El letra. No, están en... Ah, sí. Está mal. No debería haber. La imagen No no se debería abre ni existir. se La cierra. imagen no La se imagen no cierra. se cierra. No sé La si. imagen sí se cierra. El tema es que no tiene una etiqueta de No tiene cierre etiqueta de cierre. separada. Tiene lo que se conoce como un autocierre. Entonces, no se coloca esto, la etiqueta de cierre explícita, pero se coloca esto. Y eso significa, esto de acá significa que es autocierre. Se apertura y inmediatamente cuando se apertura se cierra. Entonces, sí tiene etiqueta de cierre, pero es autocierre. ¿Cuál sería el siguiente error? La etiqueta de A, el href es al revés. El URL tiene que ir en el href. Ujú. Esto técnicamente esto de acá no es un error. Porque ahora los hipervínculos a veces son así. Y colocar un hipervínculo como texto para que se muestre también ocurre. Entonces técnicamente no es un error, pero probablemente lo más amigable para el usuario es invertirlo, ¿no? Que el href venga aquí y el texto de errores comunes aparezca acá. Eso sería lo más apropiado. Entonces, lo que va acá, lo que estoy señalando, es lo que el usuario va a ver en la página. Y lo que está dentro del href es a dónde va a ser redirigido si es que le hace clic a ese hipervínculo. ¿Ok? Una última pregunta. ¿Hay algo raro con este P? ¿Sí o no?
No, en No. realidad porque al final se cierra, o sea, después del hipervínculo. Así es. Eso significa que la etiqueta de cierre no necesariamente tiene que estar en la misma línea. Puede estar después, como en este caso, ¿no? Aquí se apertura y aquí se cierra. Ujú. Muy bien. Veo que, veo que están muy bien con este tema, o sea, lo recuerdan. Si es que alguien por ahí tuvo problemas para identificar esos errores, yo les recomendaría, yo siempre recomiendo esta página W3 School, esta de aquí. Es muy buena para aprender. De hecho, yo aprendí bastante aquí. Acá hay una sección que se llama Aprender HTML, ¿no? Si es que no lo recuerdan o tal vez nunca lo vieron en el pasado, aquí pueden aprender, ¿no? Aquí les explica todo. Obviamente está en inglés. Es importante que utilicen fuentes en inglés para que se acostumbren, porque en nuestra carrera todo lo nuevo viene en inglés primero. Y si por ahí en el camino alguien se animó a traducirlo, en buena hora. Pero hay que acostumbrarse a consultar fuentes en inglés. Y aquí tienen ejercicios para practicar. Eso en caso no recuerdan. Si recuerdan, entonces podemos continuar. Bueno, para terminar, vamos a hacer un repaso y les voy a dejar la actividad porque ya el tiempo nos ha ganado. Ya son 6:40. Ok. Bueno, sí, hagamos esto antes de la actividad. ¿Qué significa HTML? A ver, esas habilidades de Google. Si no lo saben, lo pueden googlear. Hypertext. ¿Qué más? Hypertext Markups Language. language. Así es, Hypertext Markup Language. O lenguaje de marcado de hipertexto. Es decir, es un lenguaje donde ustedes marcan hipertexto. ¿Por ahí había una pregunta? ¿No? Ok. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre HTML, CSS y JavaScript? Con el HTML se estructura, con el CSS los estilos y con el JS el comportamiento. Muy bien. Por lo tanto, si ustedes quieren colocar un texto en negrita, ¿qué van a utilizar? ¿HTML, CSS o JavaScript? CSS. CSS. A ver, por un punto en la práctica, ¿cuál es la propiedad CSS que hace que un texto esté en negrita? Blink. No. String. La propiedad CSS que hace que un texto esté en negrita. Font weight. Font weight. ¿Quién fue el primero que dijo font weight? Yo, Sebastián Pérez. ¿Es? Pérez Sánchez. Perfecto. Muy bien. ¿Para qué sirve el doctype? Bueno, para definir el documento el estándar de renderización que va a tener el documento. Ujú. ¿Para qué sirve el versionamiento de código? Para versionar, para tener versiones, bueno, para no ser redundante, ¿no? Para generar versiones de los cambios que un código fuente va teniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué operaciones básicas de Git hemos visto hoy? ¿Cuál fue la primera? El commit. Antes del commit. El username y el user email. Oh, ya, incluso eso fue antes, ¿no? El git config para setear nuestro usuario, nuestro nombre y nuestro correo. Eso fue el primero. El segundo que utilizamos, aunque no lo vieron, es el git init. El git init sirve para crear un repositorio. Ustedes no lo escribieron, pero cuando fueron a la página de GitHub y pusieron crear repositorio y pusieron todos los datos, se ejecutó un git init en GitHub. El tercer comando que ustedes utilizaron fue la clonación, el git clone, que fue para clonar el repositorio de GitHub hacia su PC. Después ustedes hicieron un cambio y el siguiente comando que usaron fue el del stage. El que hicieron que de la zona de cambios se pase al stage. Y una vez que está en el stage, hicieron el commit. Con el commit ya tenían la versión. ¿Y qué hicieron con esa versión? Hicieron un sync. ¿Y qué hizo el sync por detrás? Pull push. Y ahí ese ciclo se repite, ¿no? Pasar al stage, hacer commit, sync. Stage, commit, sync. Y así se repite hasta que se acaba el proyecto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hemos visto hoy día como repaso. Para los que llegaron tarde, ya saben que esto es lo que hemos visto. Como tarea, para la siguiente clase,
les estoy pidiendo hacer un resumen ejecutivo a mano, y ahora les explico por qué a mano. Resumen ejecutivo significa que es un resumen de máximo una hoja. Prohibido pasarse de una hoja. Tienen que ser lo más precisos y puntuales posibles. Del capítulo 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 y 2.1 del libro que está ahí. Ahora, no se asusten por ver muchos capítulos. Cada capítulo es 1 o 2 párrafos nada más, así que leerse todos esos capítulos no les va a tomar más de 10 minutos. ¿Okay? Ya, exagerando les va a tomar 10 minutos. Si hacen lectura rápida, le va a tomar 5 minutos o menos incluso, porque son párrafos muy pequeños. Y el propósito de esta lectura es que ustedes sepan un poco más de Git, quién fue el creador. Eso lo pregunté en una práctica, porque recuerden que las tareas, el contenido de las tareas también vienen en las prácticas. Ahí van a ver un poco de historia, cuáles fueron las motivaciones para crear Git, qué otros sistemas de versionamiento habían antes de Git, antes de que Git se vuelva el sistema de versionamiento más popular del mundo. Y el 2.1 es lo que resume lo que hemos visto hoy día. Las operaciones de git init, que es crear repositorio, el pull, el push, todo está en el 2.1, que son como 3 párrafos. ¿Okay? Para suerte de ustedes, el libro está en español. Les he dejado ahí el link en español. ¿Y por qué se los pido a mano? Me ha pasado en semestres anteriores de que cuando les pido hacer un resumen, algunos creen de que hacer el resumen es entrar a la página, hacer copiar y pegar, copiar y pegar. Yo creo que este párrafo es importante, lo copio y lo pego, lo copio y lo pego. Y de eso no se trata la tarea. Se trata de que ustedes puedan entender estos capítulos y puedan demostrar ese entendimiento haciendo un resumen ejecutivo. ¿Okay? No transcriban lo que ven en la página. Simplemente resuman muy concretamente qué es lo que han aprendido ahí, ¿no? La historia de Git se fue creado tal año por tal motivación, tal autor. Punto. No hay que decir más. Eso es un resumen. Entonces, si resumen todo esto, no deberían de pasarse más de media hoja. Pero les estoy poniendo como máximo una hoja. Y una vez que lo tengan en una hoja, le toman una foto y lo suben al sistema de tareas. ¿Okay? Suben la foto. Y ahí yo voy a poder leer su resumen. ¿Okay? Es un método de aprendizaje. Y bueno, para terminar, teníamos esta actividad, pero creo que por esta vez la vamos a dejar. Esta vez la clase de teoría nos ha tomado mucho tiempo. He visto mucha participación de parte de ustedes y estoy muy contento por ello. Por favor, traten de seguir así siempre. Voy a pasar a asistencia y con eso ya cerramos la clase. Esta vez no va a haber actividad de participación. ¿Okay? Ya lo dejamos para la siguiente clase. Nos concentramos solamente en esta tarea de acá. ¿Okay? Entonces voy a pasar a asistencia rápidamente. A ver, ¿dónde está mi fichero de asistencia? USMP. A ver, ¿se encuentra Yair Alarcón? Sí, presente. Muy bien. Jesús Baños Chávez, Jesús Fernando. Juan Bejarano, sí, participado. Presente. Alex Gamarra. Presente. Muy bien, Adela también está. Raí Campos. Presente. Daniel Chacón. Presente. Francisco Chipana. Brian. No. Presente. Jorge Francisco Chipana. Sí, presente. Y Ronnie Condori. ¿No está Ronnie? Presente. Ok. Presente. Fiorella Díaz. Presente. Robert sí está. Jean Calderón. Jean-Pierre sí está, ha participado también. Yamil. Presente. Ok. Angie también está. Loren también. Sebastián Pérez también está. Presente. Sebastián Pino. Presente. Omar Poma.
Presente. Presente. Elizabeth, Presente. David Rivera, Presente. Rodríguez Juan, Presente, ingeniero. Sofía, Caroline Ruiz, Caroline Sofía, parece que no está. Está en el chat, porque dice que tiene problemas con el audio. Está en el chat. Ok, a ver. Ah, sí, ok. Ya vi su mensaje. Nicolás, Carlos Nicolás Saavedra. Presente. Salazar Asensio, Presente. Salinas Fernández, Presente. Sánchez Contreras, Presente. Sotomayor Diego, Sotomayor Diego, Supo Puma, Supo Puma Jaime, Presente, presente. Toguchi Yoshimasa, Presente. Toribio Ítalo, Luis Torres, Presente, profesor. Valcárcel Catherine, Presente, profesor. Verónica, Presente, profesor. Alejandro, Pilca, Presente, ingeniero. Patricio también. Muy bien. Creo que la próxima clase, para no perder ese tiempo en la asistencia, les voy a dejar un hipervínculo para que ustedes marquen su asistencia de manera individual. Ok, al final de la clase. ¿Al final de la clase o al inicio? Al final. Al final. Ah, ya. Ok. ¿Se acuerda que al inicio de la clase le pregunté eso para compartirla en mi computadora por el problema de localhost? Sí, ahorita vemos ese tema. ¿Alguna duda, chicos, antes de cerrar la sesión? Y yo me voy a quedar con aquellos que necesiten asistencia, que quieran compartir su pantalla para resolver algún problema. Antes de ello, ¿hay alguien que tenga alguna duda para cerrar la sesión? Ingeniero, ¿va a subir el video de la clase al Sí, Teams? recuerden que sí, todas las clases van a ser grabadas, absolutamente todas. Entonces yo ahorita Ya. estoy grabando, apenas Zoom termine de procesar el video, yo lo subo a la misma carpeta donde estoy colocando el material de clase. En algunas clases vamos a tener PPTs, en otras no. Pero igual va a estar la clase ahí grabada. ¿Ok? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, señores. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y no olviden su tarea. Nos vemos el siguiente martes. Recuerden que el link de Zoom es el mismo. ¿Ok? Así que buenas tardes, noches con todos. Buenas Gracias, noches, profesor. profesor. Igualmente, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego.